Buenos días, mis niños. Desde aquí les envío un cálido beso, esperando que todos hayan amanecido felices y con una sonrisa. Muchachos, este es otro día que nos regala Dios, así que vamos a vivirlo con alegría. Comencemos así nuestra clase. En la actualidad, digamos que se han puesto muy de moda programas o shows de televisión en donde se ven a grandes inversionistas de Latinoamérica o del mundo que buscan ayudar a compañías que van en vías de quiebre o por su parte que buscan surgir y ampliar horizontes. ¿Alguien ha visto alguna vez el programa que se titula Shark Tank? Existen varios de Estados Unidos, de México, de Colombia. En español, Negociando con Tiburones es una serie estadounidense, una franquicia del formato internacional Dragon's Den, o sea, la guarida del dragón, que si no me equivoco se originó en Japón en el 2001. Shark Tank muestra concursantes aspirantes a emprendedores realizando presentaciones de negocios a un panel de inversionistas, cada uno denominado tiburón, quienes luego decidirán invertir en ellos o no. En este estilo de programa o show siempre se ve que los inversionistas, o sea, los tiburones, antes de entregar una oferta, realizan un análisis financiero rápido con el fin de comprender y considerar si su inversión a futuro se verá compensada, además de mostrar lecciones básicas para empresarios que pretendo enumerarles rápidamente. La primera lección que brinda el programa es que debes conocer tu producto, ya que es la clave para convencer a tus potenciales clientes o inversionistas. La segunda lección es que siempre hay que tener un plan de negocio, o sea, un documento que avale y sustente que, digamos, la idea tiene potencial de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. De este modo se vuelve un proyecto más atractivo. La tercera lección es que debes creer en ti y en tu proyecto. Cada vez que tengas una reunión de negocios, una cita con clientes o inversionistas, es de suma importancia que transmitas confianza y seguridad para que las demás personas crean en tu proyecto y puedan invertir en ti o establecer relaciones de negocio. La cuarta lección es casi la regla de oro, o sea, hay que diversificar. Tanto los empresarios como los inversionistas deben ampliar sus horizontes y conocer los diversos activos y alternativas que ofrece el mercado. La quinta, y no por ello menos importante enseñanza del programa, es que debes tener el perfecto manejo de tus números, o sea, de tus finanzas. Como regla de vida, o sea, como hábito, siempre debes monitorear el comportamiento de tu dinero, de tus inversiones, saber las ventas de la empresa, la liquidez, el fondo de capital y el contexto por el que la organización atraviesa, para que se sepa cuándo puedes retirar tu dinero o cuándo puedes endeudarte o sencillamente seguir adelante. Estas, digamos, 5 lecciones básicas para el empresario o inversionista que busca tener libertad financiera y hacer que su dinero trabaje con mayor agilidad es el objetivo del programa. Para muchas personas en el mundo, chicos, sus sueños siempre han sido consolidar una empresa que sea innovadora, la cual también sea sustentable por sí misma y deje un gran porcentaje de rentabilidad, o sea una máquina de dinero. Pero la verdad es que para alcanzar la cima se deben realizar diferentes estudios como el análisis financiero para poder alcanzar estos objetivos. En estas clases, o sea, en la de hoy y en la clase que viene, comenzaremos a nadar como tiburones en el mundo del análisis financiero. Así que sean bienvenidos una vez más. Bueno, en nuestro segmento hoy seguiremos la saga de los impuestos ridículos. En Finlandia se propuso un impuesto extra a los obesos. Como oyen, en este país no procedió una propuesta para cobrar más impuestos a las personas que padecieran de obesidad. Esto por considerarla discriminatoria. Esta medida contemplaba también cobrarles un % extra en aspectos relacionados con la salud y así se pretendía premiar a los ciudadanos que se mantenían en forma y alentarlos de cierta forma a los demás a la realización de ejercicios para cuidar su salud. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, cosas curiosas de este mundo. Continuemos con nuestra clase. Mis niños, ¿recuerdan la clase pasada?
En ella vimos que la elaboración de las cuentas anuales, dígase el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de resultados y las restantes, nos permitía reflejar la imagen fiel de la empresa. Sin embargo, estos datos por sí solos no son suficientes para conocer qué ocurre en una organización, por lo que se hace imprescindible que se haga un análisis de toda la información contable que tenemos. Pero, ¿qué sería este análisis contable? Pues bien, se refiere al conjunto de técnicas que permiten analizar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias principalmente, para luego poder interpretar los datos y conocer la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Les repito para que tomen el apunte. El análisis contable se refiere al conjunto de técnicas que permiten analizar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias principalmente para poder interpretar los datos y conocer la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. En base a lo anterior, podemos diferenciar tres tipos de análisis contable. El primero es el patrimonial, el que estudia la estructura del activo, del patrimonio neto o capital y del pasivo, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Este análisis, tal y como vemos en la diapositiva, se realiza a través de porcentajes, de variaciones absolutas y relativas y a través de la representación gráfica. Por otro lado, tenemos el análisis financiero, y ojo que esto es muy importante, ya que estudia la capacidad que va a tener la empresa para devolver sus deudas a largo plazo, o sea, lo que llamamos solvencia, y a corto plazo, lo que llamamos liquidez. Aquí el estudio se centra en el fondo de maniobra de las situaciones financieras y en el análisis de las razones o ratios financieros. Y ojo muchachos, nuestro estudio en estas dos clases se va a centrar en este análisis. Y por último tenemos el análisis económico, que estudia los resultados de la empresa a través de la cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados que analizamos la clase pasada. ¿La recuerdan? Pues analizamos que este estado cuenta nos ayuda a conocer cómo marcha la rentabilidad de las inversiones, o sea, lo que llamamos rentabilidad económica, y las aportaciones de los socios, o lo que es lo mismo, la rentabilidad financiera. Muchachos, como pueden ver, en la diapositiva les entrego un resumen de lo que les acabo de comentar para que lo anoten en sus cuadernos. Dentro del estudio del análisis contable, vamos a empezar a estudiar hoy el análisis financiero. Pero, ¿sobre qué ustedes creen que trate esto? Pues bien, el análisis financiero es una interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Podemos decir que consiste en una serie de técnicas y procedimientos que permiten analizar la información contable de la empresa a modo de obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que ésta evolucione en el futuro. En resumen, muchachos, el análisis financiero estudia el equilibrio financiero, válida la redundancia, a corto plazo y a largo plazo a través de la solvencia y la liquidez de la empresa. ¿Recuerdan ustedes qué es la liquidez? Recuerden que esta nos indica la capacidad que tiene una organización de convertir sus activos en dinero para así poder hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo. En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Por definición, el activo con mayor liquidez son los billetes y las monedas. De igual manera, los depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también goza de absoluta liquidez y por tanto, desde el punto de vista macroeconómico,
también es considerado dinero. A título de ejemplo, un activo muy líquido es un depósito en un banco, cuyo titular en cualquier momento puede acudir a la entidad y retirar el mismo, o incluso también puede hacerlo a través de un cajero automático. Por el contrario, un bien o activo poco líquido, por ejemplo, puede ser un inmueble, o sea, una casa, en el que desde que se toma la decisión de venderla o transformarla en dinero hasta que efectivamente se obtiene el dinero por su venta, puede haber transcurrido un tiempo prolongado. Y en el caso de querer convertirlo rápidamente en dinero, habría que asumir una pérdida de valor respecto de su precio objetivo de mercado. O sea, habría que vender la casa a menos precio por debajo de su valor. Por otro lado, tenemos la solvencia. Esta nos va a indicar la capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus deudas a largo plazo. Para ello, es necesario que el valor del activo, o sea, las inversiones, sea superior al pasivo, o sea, las deudas. Aquí llegamos a dos ideas importantes que resumen esta primera parte de la clase y que deben tomar en sus cuadernos. La primera dice que mientras que la liquidez suele expresar la capacidad de las empresas para hacer frente a las obligaciones financieras a corto plazo, la solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus obligaciones a un plazo más largo. Podemos decir que una empresa tiene equilibrio financiero cuando es capaz de financiarse para llevar inversiones rentables y a su vez afrontar el pago de las deudas en su plazo. Es decir, la empresa tiene liquidez y solvencia. Ahora bien, para conseguir el equilibrio financiero es importante cumplir el principio de prudencia financiera que dividimos en dos. El primero viene relacionado con los activos fijos. Recuerden que son aquellos que van a estar mucho tiempo en la empresa. Pues bien, se plantea que estos deben estar financiados por fondos permanentes, es decir, por el patrimonio neto y el pasivo no circulante, o lo que es lo mismo, las deudas a largo plazo. Y es lógico, muchachos, porque sería un error comprar una gran máquina que nos va a generar cobro durante 20 años y pedir un préstamo a 8 meses, ya que no habrá pasado el tiempo suficiente para generar el dinero necesario para devolver el préstamo. Y el segundo viene dado por los activos circulantes. ¿Lo recuerdan? Son aquellos elementos que se renuevan varias veces en un año, por ejemplo, las mercancías que se venden. Estas deben estar financiados por deudas a corto plazo, o sea, pasivos circulantes, pero también por fondos permanentes. Es necesario, chicos, siempre que el activo circulante sea mayor al pasivo circulante, porque así nuestro dinero va a ser mayor a nuestras deudas y podremos hacerle frente. En la diapositiva abajo les puse lo que son los ejemplos de activos circulantes y ejemplos de pasivos circulantes para que ustedes los tomen en sus cuadernos. En resumen, chicos, la idea con esto que les he explicado es que la empresa tome el dinero disponible, o sea, el que ha cobrado, y lo use para hacer los pagos a medida que estos van surgiendo. El problema es que el ritmo de cobros y pagos no tiene por qué coincidir. Es probable que muchas veces una organización, por ponerles un ejemplo, la cafetería de Sofía, tenga que pagar algo, no sé, las materias primas, el grano, sin haber cobrado siquiera dinero por la venta de sus cafés. O sea que Sofía no venda sus inventarios o existencias a tiempo. Por ello, siguiendo el principio de prudencia financiera, siempre Sofía va a guardar un fondo de seguridad por si tiene algún retraso. Este, digamos, colchón de seguridad es lo que llamamos fondo de maniobra o capital de trabajo. Chicos, en las diapositivas les voy dejando gráficos o imágenes de apoyo como guía del contenido, así como mini cierres, digamos que para acotar ideas importantes que deben recoger en sus cuadernos. En gestión financiera, a ese colchón de seguridad que, por ejemplo, Sofía va a guardar para hacer frente a los imprevistos que surjan en la cafetería, se le denomina fondo de maniobra, también denominado capital de trabajo, capital circulante, capital corriente, fondo de rotación o capital de rotación.
en inglés working capital, y se denomina la parte del activo circulante que es financiada con fondos, digamos, de carácter permanente. Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Es decir, muchachos, el capital de trabajo o fondo de maniobra es aquella parte del activo circulante que está financiada con pasivos a largo plazo y patrimonio neto. Es un fondo de seguridad que permite hacer frente a los posibles desajustes entre la corriente de cobros y la de pagos. El fondo de maniobra puede ser definido a partir de dos puntos de vista básicos. Un primer punto viene dado por el activo y una segunda visión que procede del pasivo recursos financieros. Aunque en la diapositiva les expongo las dos visiones, nosotros nos vamos a centrar en la primera. El enfoque referente al pasivo o recursos financieros solo es para, digamos, cultura general. En base a esto, veamos que lo que nos importa es ver el fondo de maniobra desde el punto de vista del activo. Y aquí nos estaríamos refiriendo fundamentalmente al activo circulante que necesitamos para llevar el ritmo de nuestra actividad. Es decir, son los activos que posee la empresa en el corto plazo con los que podrá pagar sus deudas contraídas a menos de un año, o sea, su pasivo circulante. Y luego de pagar, todavía tendrá un fondo para realizar su actividad. De ahí viene su fórmula, o sea, el capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante. O lo que es decir, tenemos lo que hemos cobrado menos lo que debemos pagar en el corto plazo, o sea, menos de un año. Por eso es que es circulante, cosa que ya sabemos de clases anteriores. Matemáticamente, este resultado es igual al segundo enfoque, pero desde el punto de vista financiero es diferente. Aquí, chicos, es importante que sepan que cuanto mayor sea el capital de trabajo de una empresa, menos riesgo habrá de que caiga en insolvencia. Les repito para que puedan tomar el apunte. Cuanto mayor sea el capital de trabajo o fondo de maniobra de una empresa, menos riesgo habrá de que caiga en insolvencia. Bueno, he de decirles que más allá de que ustedes aprendan la fórmula que les acabo de enseñar o que la calculen, mi interés es que ustedes sepan interpretar su resultado. ¿Qué ustedes creen que signifique un valor positivo o negativo en el fondo de maniobra? Para interpretarlo, podemos establecer, digamos, una comparación entre el fondo de maniobra y la marea, a ver si me logran entender. En el caso de que el fondo de maniobra sea positivo, será como la marea alta, en la que un marinero, en este caso la empresa, podrá encallar de forma más segura. Por otro lado, si la marea está baja, el marinero tendrá que invertir más tiempo para buscar una trayectoria que le permita navegar. En base a la fórmula, entonces vamos a tener tres posibles escenarios. El primero es que obtengamos un resultado positivo, en donde se cumple que el activo circulante es mayor al pasivo circulante, lo que demuestra que la empresa dispone de liquidez, de dinero para pagar sus deudas en el corto plazo y aún así se quedaría con un margen para maniobrar ante posibles imprevistos, por lo que existe equilibrio financiero. Les repito, la empresa dispone de liquidez, de dinero para pagar sus deudas en el corto plazo y aún así se quedaría con un margen de maniobra ante posibles imprevistos, por lo que existe equilibrio financiero. El segundo escenario es cuando este fondo nos resulta negativo. ¿Qué ustedes creen que implique esto? Exacto. La empresa, contrario al primer escenario, puede tener problemas para pagar sus deudas a corto plazo, por lo que existe desequilibrio financiero. Y por último, tenemos aquel escenario en donde el fondo de maniobra o capital de trabajo nos va a dar igual a cero,
por lo que aquí la empresa se encuentra en situación de riesgo. Esto nos indica que la organización posiblemente no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. En esta diapositiva les dejo un cierre detallado de las principales ideas que hemos visto en este encuentro. Ideas que durante toda la clase les fui mencionando como importantes, así que revisen cuál de ellas aún no han apuntado en sus cuadernos. También les dejo una breve pregunta para que analicen y respondan en el mismo. Me despido entonces de ustedes, mis niños, invitándolos a observar los videos complementarios. Son breves, de 1 y 2 minutos respectivamente, para afianzar este contenido. Les mando un beso inmenso y hasta la próxima. Created using Powtoon.